bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. Vamos a resolver los ejercicios que quedaron pendientes. El primero de ellos es este. De este lado voy a escribir las fracciones equivalentes. Y rápido voy a encontrar el mínimo común denominador de estas tres fracciones. Es 180. Ahora, 180 entre 5, eso nos da 18, 36. 36 por 3, eso nos da 8, 108. Entonces aquí tenemos 108. Luego 180 entre 9, eso nos da 10, 20 por 7, 140. Y por último 180 entre 4, ahí sí tengo que hacer la división. Eso nos da, veamos, aquí sería 4 por 4 es 16, para el 18, 2, sería 45. Y luego 45 por 8, eso nos da 8 por 5, 40. Vamos 4, 32 y 4, 36, 360. Entonces, a partir de esto ya podemos comparar las fracciones. Este 108 equivale a 108, 180, equivale a 3 quintos, 140, 180, equivale a 7 novenos, y 360, 180 equivale a 8 cuartos. A partir de aquí pues ya podemos determinar cuáles son las fracciones mayores, cuáles son las menores, o si son iguales. Aquí el 108, nada más comparando los puros numeradores, es menor que 140, por lo tanto esta fracción es menor. Y aquí 360 es mayor que 140, por lo tanto esta fracción es mayor que esta, y el resultado sería ese. Ahora vamos con estas fracciones. El mínimo común denominador es 60. Y nuevamente hacemos lo mismo. El común denominador o mínimo común denominador lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores de las fracciones. 60 entre 12, 5 por 10, 50. 60 entre 15, eso nos da 4 por 13, será 53. Sí, porque 10 por 4, 40. Luego 3 por 4, 12. 40 más 12, 42, perdón. 42. Y luego 60 entre 6 a 10 por 2, 20. Entonces, a partir de aquí ya podemos comparar las fracciones. Nada más observando los puros numeradores, ya sabemos qué fracción es mayor. Aquí, entre estas dos, el 52 es mayor que el 50, por lo tanto esta fracción es mayor. Y aquí el 52 es mayor que 20, por lo tanto esta fracción es mayor. Y por lo tanto, estos son los resultados. Entonces, bueno, voy a borrar este 13. Estos son los resultados que debieron de tener al momento de realizar el ejercicio. Espero que los hayan tenido bien. Seguramente sí calcularon muchos múltiplos, pero ahorita les digo, yo lo hice rápido pues para no perder tiempo, si no nos llevaríamos mucho
mucho rato haciendo los ejercicios, pero el objetivo es que observen que los resultados que ustedes tuvieron sean los mismos que los que yo tuve. Cualquier duda que tengan, coméntenla en el video y con mucho gusto yo se las aclararé. El tema que vamos a ver el día de hoy es simplificación de fracciones. Y ustedes dirán, ¿a qué se refiere eso? Vamos a encontrar la fracción más pequeña a partir de una fraccionada. Esa fracción debe ser equivalente. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces nos van a resultar fracciones que emplean números grandes. Por ejemplo estas, 108 sobre 180, 140 sobre 180, 360 sobre 180. O sea, son fracciones que ya emplean números grandes. Y si por ejemplo nosotros queremos sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas, todo lo que ya vimos anteriormente, lo queremos hacer con las fracciones, va a ser más complicado, ya que vamos a empezar a trabajar con números grandes. Entonces el objetivo de simplificar las fracciones es tratar de simplificar tanto numerador como denominador para obtener una fracción más pequeña pero que sea equivalente a esa fracción. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ustedes recordarán que cuando vimos fracciones equivalentes, por decir esta, tanto numerador como denominador lo multiplicábamos por el mismo número, por decir, no sé, 2 medios. Al hacer eso, nuestra fracción no se alteraba, ya que este valor de toda esta fracción lo estábamos multiplicando por 1 y ya habíamos visto que multiplicar por 1 nos da el mismo resultado. Entonces, como estábamos multiplicando la fracción por el 1 pero de forma fraccionaria, nos estaba dando otra aparente fracción. Sin embargo, al graficar en la recta numérica o incluso al dibujar con diagramas, observábamos que la cantidad que representaba era la misma, por la misma razón de que la fracción la estábamos multiplicando por 1. Algo similar ocurre con la simplificación de fracciones. Ahora, en vez de multiplicar tanto numerador como denominador por el mismo número, ahora los vamos a dividir. De igual manera que el numerador lo multiplicamos por el mismo número y el denominador por el mismo número, ahora para ir simplificando fracciones vamos a ir dividiendo entre el mismo número. Y el procedimiento es muy similar a cuando nosotros factorizábamos un número. Por ejemplo, cuando teníamos este número 10 y nosotros empezábamos a factorizarlo, empezábamos a partir del 2 e íbamos haciendo la división de tal manera que fuera exacta. 10 entre 2 es exacta, y abajo escribíamos el resultado del cociente de esa división. 10 entre 2, 5. Luego intentábamos con el 3. Si no era divisible, intentábamos con el siguiente número, y así sucesivamente hasta que aquí tuviéramos un 1. Entonces, bueno, aquí sería entre 5, 5 entre 5 nos da 1. Algo similar ocurre con la simplificación de fracciones. Vamos a ir probando números hasta que ya no se pueda dividir ninguno de los dos. Pero ojo, numerador y denominador, ambos deben ser divisibles con el mismo número. Si por ejemplo el numerador es divisible con un número, pero el denominador no lo es, entonces no se realiza la simplificación. Por ejemplo, tenemos la siguiente fracción: 10 10
tanto numerador como denominador, vamos a empezar a dividirlos a partir del 2. 10 entre 2 nos va a dar 5. Sin embargo, 15 entre 2 no nos va a dar un resultado exacto. Nos va a sobrar algo en el residuo. Por lo tanto, no escribimos el resultado de esa división. Es decir, no vamos a dejar así, ya que esta fracción no es la misma que esta. Lo que tenemos que hacer es que cada que vayamos probando con un número, tenemos que dividir tanto numerador como denominador. Si uno de los dos es divisible, entonces no consideramos ese número. Por lo tanto, el 10 sí es divisible entre 2, pero el 15 no es divisible entre 2. Probamos con 3. El 10 no es divisible entre 3, pero el 15 sí. Pero como no es divisible entre 10 y ese número debe ser divisible en ambas partes, entonces tampoco lo consideramos. El 4 no es divisible para ambos. El 5 sí es divisible para ambos, entonces lo consideramos. 10 entre 5, 2. Y 15 entre 5, 3. Y de esta manera seguimos dividiendo las fracciones hasta que ya no se pueda dividir con ningún número. Incluso una recomendación: si estamos empleando un número para dividir las fracciones y el resultado es más pequeño que ese número, aquí lo dividimos entre 5. Nos había quedado 2 tercios. En ese momento dejamos de simplificar la fracción y esta fracción es una fracción equivalente de esta en su más pequeña expresión. Como el 2 y el 3 son menores que 5, entonces hasta ahí le dejamos a la división. Ahora vamos a comprobar a ver si es cierto. Veamos. Entonces lo dividimos en 3 partes. Luego en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta figura de arriba va a representar 10 quinceavos. La figura de abajo va a representar 2 tercios. Tomamos 10 partes de 15. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de este lado tomamos 2 terceras partes. Observamos que efectivamente tenemos la misma cantidad. Ya vamos a dejar de decirle galleta, ya vamos a empezar a decirlo al sí entero. Empleaba el término galleta para que fuera más fácil entender esto. Pero recuerden, un entero, imagínense que es una galleta completa. Entonces, para ambos casos, tomamos la misma proporción de ese entero. Tenemos la misma cantidad aquí y la misma cantidad acá. Como es la misma cantidad para ambas fracciones, entonces quiere decir que efectivamente son equivalentes. Y esa es la manera de obtener una fracción en su más mínima expresión. Por eso se le llama simplificación de fracciones, porque una fracción que aparentemente era grande, la reducimos de tal manera que obtenemos
una fracción más pequeña, pero nos representa la misma cantidad. Y lo podemos ver aquí con los diagramas. Entonces, ¿cómo se hace la simplificación de fracciones? Tanto el numerador como denominador se dividen por el mismo número. Y se escribe la fracción resultante. Si el denominador es divisible por un número, pero no lo es el numerador, entonces no se simplifica. Y si el numerador es divisible entre un número, pero el denominador no lo es, tampoco se simplifica. Solamente cuando numerador y denominador, cuando los dos sean divisibles entre el mismo número, entonces es cuando se simplifica. Ahora, siempre en las fracciones, así como en la descomposición de números, en la factorización, vamos probando. Vamos empezando con el 2. Si es divisible entre 2, volvemos a dividirlo entre 2. Si es divisible entre 2, volvemos a dividirlo entre 2. Y si no, pasamos al 3, al 4 y así sucesivamente. Para eso dejé estas fracciones, que sí son algo grandecitas, para ir observando cómo simplificar varias fracciones y cómo vamos a ir dividiendo tanto el numerador como el denominador, varias veces por el mismo número para irla reduciendo a su expresión mínima. Entonces, la ventaja de esto es que, por ejemplo, ya ven que les había mencionado que se puede obtener el común denominador de dos formas: con el mínimo común denominador, que es hallar el mínimo común múltiplo, o un común denominador que se obtiene multiplicando todos los denominadores de todas las fracciones. Con la simplificación de fracciones, podemos reducir las fracciones cuando el común denominador lo obtengamos a partir de multiplicar los denominadores de todas las fracciones. Un ejemplo para que me entiendan de una mejor manera que es a lo que me refiero. Entonces aquí nosotros tenemos tres fracciones. Vamos a encontrar fracciones equivalentes por los dos métodos que vimos. El primero es utilizando el método del mínimo común denominador. Lo que nosotros hacíamos en ese momento para que las tres fracciones tuvieran el mismo denominador era encontrar el mínimo, como su nombre lo dice, mínimo común denominador, es decir, el denominador más pequeño posible. La forma de realizarlo es escribir los múltiplos de cada uno de los denominadores. Por ejemplo, empezamos con el 3, sus múltiplos son el 3, 6, 9, 12, 15, 18. Del 6 sus múltiplos son el 6, 12, 18. Del 9, el otro denominador, son 9, 18 y así sucesivamente. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces escribimos cada denominador. Aquí está el 3, aquí está el 6, aquí está el 9. Escribimos sus múltiplos y el primer número más pequeño que aparezca, en este caso fue el 18, es el número que vamos a utilizar como común denominador para que estas tres fracciones tengan el mismo denominador: 18, 18 y 18. Ahí está. Decimos mínimo común denominador y además seleccionamos el número más pequeño porque puede llegar a aparecer otro. Por ejemplo, si continuamos con los múltiplos del 3, va a llegar un momento en el que vamos a llegar al 36. Los múltiplos del 6 son 24, 30, 36. Y del 9 son 9, 18, 27, 36. Y continúan apareciendo. Entonces tenemos otro número que se vuelve a repetir en las tres listas. A nosotros nos interesa el más pequeño porque, como su nombre lo indica, mínimo, o sea, el más pequeño posible, común, es decir, un valor que aparezca en todas las fracciones, y denominador, pues porque estamos hablando de denominadores. Y luego, para obtener el numerador, lo que hacemos es que ese común denominador lo dividimos entre el denominador de la fracción y el resultado lo multiplicamos por el numerador. Entonces, empezando con la primera, tenemos
18 entre 3, A6. Por 2, 2. De la siguiente fracción sería 18 entre 6, A2, perdón, A3 por 1, 3. De la siguiente sería 18 entre 9, A2 por 4, 8. Entonces ya hemos empezado a obtener fracciones equivalentes. Este grupito de acá son fracciones equivalentes. Este con otro color. Ya no tengo otro color. Este grupito de aquí son fracciones equivalentes. Todo esto que estoy encerrando. Y este grupito de aquí son fracciones equivalentes. Ahí está. Entonces, este es un método que ya habíamos visto anteriormente. Obtener fracciones equivalentes a través del común denominador. Mínimo común denominador. Lo que hacemos es escribir los múltiplos de los denominadores. Seleccionamos el más pequeño. Aquí está. Y luego dividimos ese mínimo común denominador entre el denominador de la fracción. Y luego lo multiplicamos por el numerador. Ese es el primer método. El otro método que nosotros vimos es multiplicar todos los denominadores. Entonces voy a borrar esto. Tenemos lo siguiente, multiplicando los denominadores, tenemos 6 por 3, 3 por 6, 18. Estamos en esta. 3 por 6, 18. Por 9, no sé cuánto sea. Lo hacemos aquí rápido. 18 por 9, 9 por 8, 72. Llevamos 7, 9 por 1, 9 y 7, 16. 162. Entonces el común denominador es 162, 162 y 162. Ahí está. Entonces, bueno, ya empezamos a ver una diferencia entre el común denominador y mínimo común denominador. Que habrá ocasiones en las que el mínimo común denominador sea más pequeño que si multiplicamos todos los denominadores. Este es el segundo método. Entonces, el segundo método para encontrar un denominador común para todas esas fracciones es multiplicando los denominadores. Pero bueno, muchas veces si hacemos eso nos va a salir un denominador más grande. Borramos esto. Y ahora, ¿qué es lo que hacíamos? Pues exactamente lo mismo. Estas fracciones como si no existieran, recuerden, nuestras originales son estas. Entonces lo que hacemos es dividir el denominador entre el denominador de la fracción. 162 entre 3 eso es igual a 54. Y luego el resultado lo multiplicamos por el numerador, que en este caso es 2. Por 2, eso es igual a 108. Aquí sí estoy haciendo un poquito más rápido la división. Ya que me interesa más que la división, pues lo que quiero explicarles. Todo lo referente a la simplificación de fracciones y todo eso. Vamos con la siguiente fracción. Dividimos el denominador común entre el denominador de la fracción. 162 entre 6, eso nos da 18. No, 27, perdón. Gracias. Este denominador común entre el denominador de la fracción con la que estamos trabajando, entre 6, es igual a 27. Ahora el resultado lo multiplicamos por el numerador de esa misma fracción con la que estamos trabajando. 27 por 1 es igual a 27. Ahí está. Vamos con la tercera fracción. Tenemos lo siguiente. El denominador común entre el denominador de la fracción con la que estamos trabajando. 162 entre 9 eso es igual a 18. Por 4 eso nos da 72. Ahí está.
Y ya tenemos más fracciones equivalentes. Todas estas son fracciones equivalentes, es decir, nos representa la misma cantidad. Todas estas son fracciones equivalentes, es decir, nos representa la misma cantidad. O visto como pastel, el mismo pedazo de pastel que agarramos. Y todas estas que voy a encerrar aquí son fracciones equivalentes. Ahí está. Ustedes dirán que tiene que ver con la simplificación de fracciones. No se preocupen, a eso voy. Lo primero que hice fue obtener, por ejemplo, nada más vamos a tomar como referencia esto. Lo que hice fue obtener fracciones equivalentes para esta fracción que teníamos originalmente, con este mínimo común denominador y con un común denominador. Quiero que noten la diferencia. El mínimo común denominador, es decir, el denominador más pequeño que comparten las fracciones, lo encontramos con ayuda de los múltiplos. Y este común denominador no es el más pequeño. Y ese lo obtenemos multiplicando los denominadores de todas las fracciones que nosotros tenemos. Esas son las dos diferencias. Mientras que aquí estamos encontrando el más pequeño, aquí encontramos otro posible denominador. Ya vimos que una fracción puede tener varios denominadores. Por ejemplo, aquí nos había parecido que podíamos elegir el 18, podíamos elegir el 36 y así. Entonces, en este segundo método es otro posible denominador, pero no es el más pequeño. Este lo obtenemos multiplicando directamente los denominadores de las fracciones. Entonces, si se dan cuenta, era lo que quería llegar. Puede que ustedes, cuando multipliquen los denominadores, les dé una fracción como esta. Si se dan cuenta, los números son más grandes. Entonces, es más fácil trabajar con fracciones donde su numerador y denominador son pequeños que con fracciones donde el numerador y denominador son grandes. Por ejemplo, vamos a representar gráficamente esa fracción. No me voy a tardar ni 30 segundos. Si quieren pueden contarlo. Ahí está mi pastel. ¿Qué dice? Divide tu pastel en 3 partes iguales. Pues imaginen que son iguales. De esas 3 tomas 2. 1 y 2. Ahí está. Creo que no me tardé los 30 segundos. Entonces representé de forma rápida esta fracción. Ahora les digo, representen esta fracción. Igual, nuestro entero. Y aquí sí me voy a tardar más, no me voy a tardar los 30 segundos. Dice, dibuja o divide tu pastel en 162 partes. Entonces es más difícil dividir en 162 que dividir solamente en 3. Imagínense, mendigas partes. Todas las partecitas bien chiquitas. Ahí está. Y luego de esa, bueno, imagínense que son las 162. Y luego de esas 162 dice, vamos a tomar 108. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. ¡Qué flojera! Imagínense ir tomando las 108 partes. Imagínense que estas son las 108. Nos representa la misma cantidad. Nada más que sería más difícil realizar un dibujo para representar esta fracción que de esta. Entonces podemos observar que cuando las fracciones son más pequeñas, nosotros podemos trabajar con ellas más fácilmente que cuando los números de las fracciones son grandes. Entonces, el objetivo de este video es, supónganse que obtienen una fracción equivalente donde el denominador es muy grande. Es a lo que quería llegar. Con la simplificación de fracciones, si nosotros nos da como resultado una fracción grande, como en este caso, podemos simplificarla lo más que se pueda hasta llegar a una expresión más pequeña. Vamos a hacerlo con este caso. Vean, esta es mi fracción original, la que obtuve. Es 108 sobre 162. Y entonces empezamos. Para simplificar las fracciones equivalentes, ¿qué es lo que hacíamos? Que el número de arriba y de abajo deben poder dividirse entre una misma cantidad. Empezamos con el 2, entre 2 y entre 2. Ambos números son divisibles entre 2, sí,
porque observamos los criterios de divisibilidad. Este número termina en 8, un múltiplo de 2, y este número termina en 2, que también pues, es un número par. Realizamos la división y eso nos queda 54 sobre 81. Pero les digo, ambos números, si se dan cuenta, los debemos dividir entre la misma cantidad. No hacemos cosas así, 2 entre 3, no, los dos deben poder dividirse entre la misma cantidad. Entonces volvemos aquí. ¿Se puede simplificar más? Pues vamos a ver. Continuamos intentando con ese mismo número, entre 2 y entre 2. El 54 sí se puede dividir entre 2 porque el último dígito termina en par, criterios de divisibilidad. El 81 ya no es divisible entre 2 porque el último dígito ya no es número par. Vamos a intentar con otro número, con 3. Ahí está, 54 entre 3. A ver, aplicando criterios de divisibilidad, acordemos, para saber si un número es divisible entre 3, al sumar los dígitos nos debe dar un múltiplo de 3. 5 más 4, 9. Entonces sí se puede dividir. 8 más 1, 9. Entonces sí se puede dividir entre 3. Si se puede dividir ambos números entre 3, entonces realizamos esa división. 54 entre 3, eso nos da 12, creo. 3, 12. 3 sería 2, 4, no, me dio 18. Pensé que me daba 2. Bueno, no importa. Sería 18. Ahí está. 1 por 3, 3. Para 5, 2. Bajamos el 4. No multiplicado por 3, pues 24 sería 8. Para 3 por 8, 24. Para 24, 0. Y abajo, 81 entre 3, nos da 27. Ya si se dan cuenta, al ir dividiendo, hemos simplificado la fracción ahora a 18/27. Vamos a ver que se puede simplificar todavía más. Continuamos dividiendo entre el mismo número. Como aquí dividimos entre 2, ya que vimos que no se puede dividir entre 2, intentamos con el siguiente. Y vamos a continuar con el 3 hasta que veamos que ya no se puede dividir. Y entonces intentaríamos con el siguiente y así sucesivamente. Generalmente se divide entre números que son primos, es decir, aquellos como el 1, el 2, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente. Entonces empezamos. 18, estos ya son más fáciles de dividir. El 18 sí es divisible entre 3, el 27 sí es divisible entre 3. Entonces 18 entre 3 nos da 6. Y 27 entre 3 nos da 9. Y esta es la fracción resultante. Vamos a ver si todavía la podemos simplificar más. Vamos a volver a intentar entre 3, a ver qué pasa. Tanto arriba como abajo son divisibles entre 3. Sí. 6 entre 3 nos da 2. Y 9 entre 3 nos da 3. Y cuando uno de los números sea más pequeño que la cantidad que utilizamos para dividir, entonces quiere decir que ya hemos simplificado nuestra fracción. Entonces ese es el objetivo de lo que les quería explicar, por si me enredé entre tanta cosa. Que nosotros podemos obtener, tenemos nuestra fracción original, podemos obtener nuestra fracción equivalente de diversas formas. Aquí pues una fue encontrar el mínimo común denominador, es decir, con ayuda de los múltiplos, y aquí encontramos otra fracción equivalente con el común denominador, es decir, al multiplicar todos los denominadores de las fracciones. Entonces, gracias a la simplificación de fracciones, si al encontrar una fracción equivalente obtenemos una fracción que sea muy grande, al simplificarla, la simplificación de fracciones nos permite que esa fracción que nosotros obtuvimos la reduzcamos lo más que se pueda. Ese era el objetivo o lo que quería explicarles hace un momento. Ahora bien, otra cosa interesante es que gracias a la simplificación de fracciones nosotros podemos identificar fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos simplificando
simplificando una fracción lo más que se pueda. Todas las fracciones que nosotros simplifiquemos, si son equivalentes, van a llegar a la misma fracción original. Como aquí, observen, teníamos esta fracción que era 108 sobre 162, la fuimos simplificando y llegamos a la fracción original. Si le probamos con esta, si le intentamos con esa, va a ser el mismo resultado. Observen que bueno, esa fracción es un poquito más amigable. Sería 12/18. Esto es igual, hacemos el mismo procedimiento. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a verificar que los dos números pueden dividirse entre el mismo número. Empezando con el 2. Entre y entre. Ambos números son divisibles entre 2, sí, porque ambos su último dígito es par. 2 entre 2 nos da 6. Entre 2 nos da 9. Incluso si se dan cuenta, ya se parece a lo que tenemos acá. Continuamos realizando la división. 6. Empezamos otra vez. Vamos con el mismo número. 2 y 2. ¿El 6 es divisible entre 2? Sí. ¿El 9 es divisible entre 2? No. Ya no se puede. Cuando ya no, aunque un número sí sea divisible, pero el otro no, entonces ya no lo consideramos. Forzosamente los dos, del numerador y del denominador, deben ser divisibles. Le aumentamos en el siguiente, 3. 6 entre 3 nos da 2. 9 entre 3 nos da 3. Y ya no se puede simplificar más. Lo vemos porque pues, como nos quedamos en el 3, ya no se puede simplificar más, ya que este número es más pequeño que el número entre el que estábamos dividiendo. Y observen, 2/3. Volvemos a llegar a la fracción original. Entonces, de todo esto, ¿qué podemos concluir? Aquí pues nada más fue para recordar cómo encontrar estas fracciones empleando el mínimo común denominador, y aquí cómo encontrar estas fracciones al multiplicar los denominadores. Vimos los dos métodos para encontrar un común denominador. Fue un repaso de lo que habíamos visto anteriormente. Lo importante aquí es que cuando nosotros encontremos fracciones equivalentes, puede llegar a ocurrir, sobre todo cuando multiplicamos los denominadores, puede llegar a ocurrir que tengamos una fracción donde tanto numerador como denominador sean grandes. Ya observamos que es más fácil trabajar con fracciones pequeñas que con fracciones grandes. Entonces, la simplificación de fracciones lo que hace es que si nosotros al realizar operaciones y todo eso nos da una fracción grande, podemos simplificarla hasta obtener una fracción más pequeña. Y además, con la simplificación de fracciones, si tenemos fracciones que sean equivalentes, al irlas simplificando, aunque parezcan fracciones diferentes, al simplificarlas van a llegar siempre a la fracción original. Como en este caso que yo les dije, estas fracciones son equivalentes. A lo mejor y no me creyeron, pero observen, al simplificarlas, llegué a la misma fracción original. Y con esto pues sí pude entender que son equivalentes, ya que aunque son diferentes números, nos está representando la misma cantidad o la misma porción de pastel, vamos a ver de así, nada más que representado de diferente manera. Entonces, como ven, esto es relativamente simple. Esto les digo, nada más fue para explicarles una aplicación de la simplificación de fracciones, que nos permite, cuando nosotros realizamos cálculos y todo eso, cuando obtenemos una fracción grande, al simplificarla, vamos a poder obtener una fracción más pequeña. Y bueno, seguramente me van a ver a mí un poquito diferente al resto del video. Lo que pasa es que viajé del futuro y me metí en ese video de hace 5 años. No, bueno, olvídense de esa tontería. Lo que pasa es que este video tenía un pequeño error, y hay algunas personas que sí les agradezco que han seguido los videos y han hecho los ejercicios, y hasta yo digo, oh, qué bien. Entonces, unas de esas personas a veces me dicen, tuviste un error en tal parte, y ya digo, ah, gracias. Entonces, pues este video tuvo un error, y debido a esas personas, que en este caso pues quiero mencionar su nombre porque me ha ayudado en varios videos, los ha revisado y ha checado errores, y ya me ha dicho, ah, tienes un error aquí, pues lo corrijo. Ya lo corrijo,
Entonces esa persona es Marco Rodríguez. Entonces le mando un gran saludo y muchísimas gracias por haber corregido este video. Entonces pues, como ese video que me dijo, este video que me dijo fue de hace 4 o 5 años que lo grabé, entonces pues si vuelvo a corregirlo, pues obviamente en esos 4 o 5 años se ve un cambio. Entonces por esa razón como que esta parte del video se ve diferente en todo. O sea, ya mi aspecto ya se ve diferente, mi forma de hablar, de explicar los temas y cosas. Entonces bueno, ya después de esa pequeña aclaración, bueno, también ha habido otras personas como que en uno que otro video me han ayudado y me han dicho, ahí tuviste un error. Por ejemplo, Daniel, una chica llamada Ilse, bueno, son de los que me acuerdo en este momento, Ilse Vianey, son de los que me acuerdo en este momento. Entonces les quiero dar las gracias precisamente por indicarme donde había algún error. Y entonces, bueno, también les agradezco porque, por ejemplo, me lo dicen así de buena manera. Pues es que creo, hasta lo dicen con humildad, o sea, no estoy diciendo de que sea su culpa o algo así, no, pues me dicen, creo que tuviste un error, pero a lo mejor yo vi mal. No que hay otras personas que luego se meten y empiezan a criticar, y, o sea, se ponen ahí, tuviste un error, no sabes nada, que eres esto, el otro, aquello, pero bueno, y entonces, ahora sí. Vamos a ver otros ejercicios para continuar viendo esto de simplificación de fracciones. Vamos a trabajar con estas expresiones para seguir con los ejemplos. Tenemos que llegar a las mismas expresiones que teníamos en un inicio. Entonces empezamos con esta fracción. Sobre 180. Ambos valores son divisibles entre 2, sí, porque ambos números son pares, entonces podemos dividirlos. Aquí sería 108 entre 2, 54. 180 entre 2 sería 90. Volvemos a intentar con 2. Tanto numerador como denominador son divisibles entre 2, sí, ya que ambos números terminan con un dígito par. Entonces, 54 entre 2 nos da 27. Y 90 entre 2 nos da 45. Y ahora veamos. ¿Son divisibles entre 2? No, porque ningún número es par. Vamos a intentar ahora con 3. ¿Son divisibles? Sí, porque la suma de ambos son múltiplos de 3. 27. Bueno, 2 más 7, 9. 4 más 5, 9. Esto es igual, 27 entre 3, 9. 27 entre 45, perdón, 45 entre 3, 15. Volvemos a intentar con el 3, ya que estos valores son mayores que 3. ¿Son divisibles entre 3? Sí, porque son múltiplos de 3. Entonces, 9 entre 3, 3. 15 entre 3, 5. Por lo tanto, llegamos a la misma fracción que teníamos al inicio. Si se dan cuenta, encontrar fracciones equivalentes y simplificación de fracciones son procesos como que contrarios. Mientras que con fracciones equivalentes encontramos una fracción más grande, con la simplificación tratamos de encontrar una fracción más pequeña. Pero la característica es que todas esas fracciones
son equivalentes, ya que valen la misma cantidad de entero. Ahora vamos con esta. 140 sobre 180. Empezamos a observar si son divisibles entre 2. ¿Lo son? Sí, porque 140 y 180 son números pares. Entonces, aquí sería 70 y aquí sería 90. Ahora, volvemos a lo mismo. Intentamos nuevamente con 2. Ambos números, tanto el numerador como el denominador, ¿son divisibles entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque son números pares. Aquí sería 35 y aquí sería 45. Volvemos a intentar con el 2. Ambos números ¿son divisibles entre 2? No, porque son números impares. Como ya no son divisibles entre 2, ahora vamos a intentar con el 3. ¿Son divisibles entre 3? No. ¿Por qué? Porque la suma de estos números no nos da un múltiplo de 3. 3 más 5 nos da 8, no es múltiplo de 3. 4 más 5, 9, ese sí es múltiplo de 3. Pero ambos valores deben ser divisibles entre el mismo número para que se pueda simplificar. Si no, no lo consideramos. Entre 4 tampoco es, ya que 35 y 45 no están dentro de la tabla del 4. Ahora vamos a probar con 5. ¿Son divisibles entre 5? Sí, porque terminan en 5. Y de acuerdo a los criterios de divisibilidad, cualquier número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Como aquí ambos terminan en 5, entonces sí son divisibles. Entonces, 35 entre 5, 7. 45 entre 5, a 9. Ahora, estos números son mayores que 5. Parece ser que todavía se podrían simplificar. Sin embargo, si lo intentamos con el 6, con el 7, con el 8, con el 9, ya no son divisibles. El 6 no es divisible entre 7. El 7, pues sí es divisible entre sí mismo, pero entre 9 no. El 8, si lo intentamos, el 8 sería mayor que 7. Nos daría un número menor a 1. Y ahí ya no se podría simplificar más. Entonces la fracción hasta ahí se queda. Y observamos que es la misma fracción que obtuvimos en un principio al iniciar el ejercicio. Ahora vamos con esta fracción. $360 entre 180. Hay fracciones que incluso se pueden simplificar a enteros, como va a ser en este caso. ¿Es divisible entre 2? Sí, porque ambos números son pares. Entonces aquí sería 180 y aquí sería 90. Intentamos nuevamente con el 2. ¿Son divisibles? Sí. 90 y 45. ¿Son divisibles entre 2? Ya no. El 90 sí, pero el 45 no es un número par, por lo tanto no es divisible. Intentamos con el 3. ¿Son divisibles? Sí. ¿Por qué? Porque la suma de los dígitos para ambos casos nos da un múltiplo de 3. 9 más 0, 9. 4 más 5, 9. Entonces, tanto numerador como denominador vamos a dividirlos entre 3. 90 entre 3, 30. 45 entre 3 nos da 15.
divisibles ambos números entre 3? Sí, porque la suma nos da un múltiplo de 3. 3 más 0, 3, y 1 más 5, 6. Entonces tenemos aquí 10 y aquí tenemos 5. ¿Son divisibles entre 3? No, ya no. 1 más 0, 1. Y 5 pues se quedan tal cual, no son múltiplos de 3. Entre 4 tampoco, porque 10 y 5 no están dentro de la tabla del 4. Pero entre 5 sí, porque este valor termina en 0 y este en 5. Entonces, sería 2. 5 entre 5. 10 entre 5 sería 2. 5 entre 5, 1. Y ustedes dirán, pues no parece la misma fracción que teníamos al inicio. Eso es porque la fracción que les había puesto todavía no la podíamos simplificar. Si mal no recuerdo, la fracción que les había puesto era 8 cuartos. Esa era la fracción que les había puesto para esta fracción. Si nosotros simplificamos esta fracción, vamos a llegar al mismo resultado. Empezamos con el 2. ¿Ambos valores son divisibles entre 2? Sí. Aquí sería 4. Y aquí sería 2. 8 entre 2 nos da 4. 4 entre 2 nos da 2. Ambos valores son divisibles entre 2, sí, porque son múltiplos de 2. 4 entre 2 nos da 2. Y 2 entre 2 nos da 1. ¿Y? Observamos que la fracción que nosotros teníamos en un instante sí es la misma que la que tenemos acá arriba. Llegamos al mismo resultado. Y ustedes dirán, ¿por qué llegamos al mismo resultado? La respuesta es porque son fracciones equivalentes. Cuando nosotros simplifiquemos una fracción, si esas fracciones son equivalentes, la mínima expresión para esa fracción va a ser la misma. Esa es otra manera de determinar si un conjunto de fracciones son equivalentes. De que al momento de que nosotros las vayamos simplificando, vamos a llegar a una fracción en común. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos que hacer para simplificar fracciones? Tenemos que dividir tanto numerador como denominador por el mismo número. Ese número debe ser divisible para ambos. Si es divisible, por ejemplo, para el numerador, no va a ser divisible para el denominador, entonces no se considera. Y si ese número o cualquier otro número es divisible para el denominador, pero no es divisible para el numerador, tampoco se considera. Deben ser los dos valores deben ser divisibles entre el mismo número. Y empezamos a dividir. Empezamos como si estuviéramos factorizando. Primero empezamos con el 2. Aquí está, 108 entre 2, 54. Luego con el denominador, 180 entre 2, 90. Volvemos a intentar con el 2. Si es posible, volvemos a dividir numerador entre 2, denominador entre 2. Intentamos nuevamente con 2. Si ya no se puede, o si al menos uno de los dos valores ya no es divisible, entonces ya no consideramos el 2 y nos pasamos a 3. Aquí lo podemos apreciar. Estos valores los dividimos entre 2 y luego estos ya los empezamos a dividir entre 3. 27 entre 3, 9. 45 entre 3, 15. Y nuevamente ahora probamos con el 3. Si numerador y denominador son divisibles entre 3, entonces los dividimos para obtener una fracción más pequeña. 27 entre 3 nos va a dar 9. 45 entre 3, 15.
Y continuamos así. Si es divisible entre 3, tanto numerador como denominador, hacemos la división. Numerador entre 3 nos dio 3 quintos. Denominador entre 3 nos dio, bueno, aquí nos dio 3 y aquí 5, 3 quintos. Y por ejemplo, en este caso, aquí llegamos a 3. Si ya no es divisible entre 3, ahora intentamos entre 4. Y si no son divisibles, intentamos entre 5. Como acá. Ambos valores, numerador y denominador, son divisibles entre 5. Entonces, hacemos la división. Entonces, esa es la manera de realizar simplificación de fracciones. Ir dividiendo tanto numerador como denominador por el mismo número. Y ya que terminamos con ese número, empezando a partir de 2, avanzamos con el siguiente, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente. Pero si uno de los dos, o ni siquiera los dos, son divisibles entre ese número, entonces no hacemos la división. Solo hacemos la división y la simplificación cuando numerador y denominador, cuando los dos sean divisibles entre el mismo número. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Van a hacer esos ejercicios, solo van a hacer 3. 150 entre 380, 220 entre 150 y 1000 entre 2500. Son números grandes, aparentemente es mucho trabajo, pero no, porque al ir simplificando las fracciones vamos a ir reduciéndolas considerablemente. Entonces, por decir aquí 1000, si nosotros lo dividimos a la mitad, después vamos a tener en el numerador 500. Ya redujimos al menos 500 números. Y así sucesivamente vamos a ir reduciendo muchos números. Entonces no es gran trabajo. Cualquier duda que tengan, ya saben, coméntenla ahí en el video. Yo con mucho gusto se las aclararé. Mi nombre es Juan. No olviden suscribirse, dejar todos sus comentarios. Y nos veríamos para el siguiente video tutorial. Hasta luego.